Nuestro diario vivir está poblado por múltiples acciones. Ninguna es natural. Todas contienen una explicación. En escenas de la vida cotidiana buceamos los porqués. Destejemos la trama de la construcción social. Escenas de la vida cotidiana. Nuestro espacio colectivo, en la casa común. Buenas tardes para todas, para todos. Comenzamos a recorrer este nuevo jueves en la 93.7 Radio del Umbime y los sábados en la 90.3 Radio La Cigarra de San Francisco del Monte de Oro, esta nueva edición de Escenas de la Vida Cotidiana. Hoy vamos a pintar nuevamente la escena de lo que implica el cuidado del ambiente. La semana pasada lo hicimos a través de una empresa de triple impacto, donde su socio gerente comentaba cómo se trabajaba y se trabaja con el compostaje, cómo se trabaja con los residuos de fitosanitarios y demás, y este está dedicado al extractivismo, es decir, a todo lo que está pasando en este momento en el país respecto de los diferentes proyectos mineros y cuál es la lucha de las asambleas por el agua. Marinés, hoy estamos nosotros dos solos, me estás acompañando, te digo buenas tardes a vos y bueno, empecemos a tejer este camino. Hola Sergio, buenas tardes. Le mandamos desde acá un abrazo grande a nuestro compañero Cristian que no se pudo sumar en esta emisión, pero lo tenemos siempre presente con las reflexiones previas que nos permiten ir pensando cada jueves el programa de radio que llevamos a cabo. Ante todo, no te de olvidarme que estamos en las redes sociales, nos pueden escuchar en el vivo de la 93.7 Radio Umbime, Universidad de Villa Mercedes, los jueves de 17 a 18 y los sábados repite en el mismo horario, mientras que en La Cigarra estamos en un horario central de la mañana del sábado, nada más ni nada menos. Le agradecemos a Carlos Camargo, quien nos ha estado entrevistando en el día lunes, y ellos están de 10 a 11 de la mañana. Estamos también en Instagram, en Facebook, en YouTube y en Spotify. Es decir, nos pueden encontrar en variadas oportunidades dentro de lo que es la parte digital. Y este primer bloque, decíamos, Marinés, que lo utilizamos como para informaciones del ámbito nacional, del ámbito local o para algún tipo de reflexión. Hoy, ¿qué es lo que podés compartir con nosotros? Sí, venía pensando hace unas semanas en esto de lo que nos llega, las noticias que nos llegan por las redes. Al menos en mi experiencia o en mi día a día, en mi vida cotidiana, no tengo mucho tiempo como el que quizás tuve en otra época de estar mirando, ¿no?, distintos portales de medios de comunicación o directamente de leer los diarios, las revistas que me interesaban, sino que hoy la forma más habitual en la que tenemos de medio informarnos, ¿sí?, muy entre comillas, es a través de las noticias, las propagandas, las placas que solemos ver en los medios, en las redes sociales, ni siquiera en los medios, en las redes sociales. Incluso la gran estrategia de marketing que están haciendo los medios de comunicación, incluso los que están que son del mainstream, ¿no?, es poder llegar a través de Instagram, Twitter, ¿no?, que ahora tiene otro nombre. Yo nunca estuve en Twitter. Sí, X. Facebook, ponerle que es para los más antiguos. Entonces nos llega, claro, una placa, una reflexión, una pregunta, qué sé yo, y si te interesa vas a la fuente. La realidad es que cada vez estamos con menos tiempo para poder profundizar o para poder leer y nos terminamos
ni siquiera informando, nos va llegando esos datos por el escroleo y por titulares, ¿no? Ujú. Sobre Dijiste, como dije anteriormente, redes sociales. dijiste scrolleo. ¿Qué es scrollear? ¿Viste cómo naturalizamos palabras que por ahí vienen de otros lados? Esto de estar pasando con el dedito Ajá, ajá. una noticia tras otra, eso es scrollear, ¿no? No sé si hay una palabra para eso en español. No, yo escucho scrolleo y no sabía lo que era, por eso es que lo pregunté. Sí, es estar pasando con el dedito, ¿no? No sé si Ujú. esto lo vamos a ver en imagen, pero hoy tenemos esto, las pantallas táctiles nos permiten que con el índice son apenas segundos los que vemos de noticias, de información, de imágenes, de videos, ¿no? Y cada vez eso yo creo que está teniendo consecuencias preocupantes, ¿no? Que muchas personas, científicos, teóricos, están empezando a preguntarse y ya se está empezando a hablar de estas cuestiones. Bueno, vos comentabas fuera del aire a propósito de Benas Ayag, que viene hablando un poco de este tema, ¿no? La inteligencia artificial, el contacto con las redes y las implicancias que tiene en nuestro cerebro. Pero bueno, un poco lo que quería traer hoy es, ya es casi medio inevitable nuestro contacto con las redes sociales y que la información, lo que nos llega, lo que nos medio nutre, viene por allí. Y a veces llegan cosas que nada, el algoritmo, ¿no? nos va tirando y a veces aparecen cuestiones que nos resuenan para bien, porque nos llevan a profundizar un poquito más, a preguntarnos, o incluso hay muchas páginas que nos permiten y nos dicen, che, sería bueno que te detengas, pará de scrollear y detenete un segundo a mirar. Y bueno, me gustaría ir pensando pequeños momentos en nuestros programas de aquí en adelante. ¿Qué me llamó la atención de ese mirar constantemente de las redes? Claro, lo que tiene de bueno, ¿Con qué me encontré esta claro, semana? claro, lo que tiene de bueno todo esto, que tenés partes buenas y tenés partes malas. Partes malas que te generan una dependencia total del aparato, ya sea si tenés el celular o tenés la computadora enfrente tuyo, pero hay que saber seleccionar. El problema es que si uno no selecciona, te das cuenta que estuviste una hora perdiendo el tiempo scrolleando, como decís vos, y sin pararte absolutamente en nada y sin poder profundizar en algún tema. Y más aún, cuando vas a profundizar en algún tema, tenés que saber cuál es la fuente de quién te está hablando, quién te está diciendo, porque muchas veces tenemos, y cada vez más repetido, la fake news, peor aún, la inteligencia artificial, te genera informaciones, no la inteligencia artificial, sino que quien la alimenta hace generar informaciones falsas e inclusive imágenes falsas, que estamos viendo mucho. Entonces, ¿cómo hacemos para distinguir la realidad real respecto de la realidad inventada? Y muchas veces se ve la realidad inventada y no se ve la desmentida de la realidad real. Y además, cuáles son las implicancias de eso en nuestra psiquis, en nuestro cuerpo, en nuestra vida cotidiana. Yo creo que este tema que estamos planteando da como para varios programas y para profundizar mucho más, pero al menos detenernos en que quizás de todo eso que miramos hay cosas que son potables o que al menos nos permiten pensar un poquito más allá. Y siempre me encuentro con algo, me encuentro con páginas muy hermosas que traen muchas preguntas, muy hermosas en cuanto a imágenes también. Y quiero compartir eso, como para hacerle un gambito, ¿no? Al algoritmo que siempre nos tira, ¿no? A lo que ciertos sectores quieren que veamos todo el tiempo, que es lo que quieren que consumamos. Bueno, por ahí hay otras cosas que están piolas y que nos ayudan a construir algo más bonito. A no ver, porque dale. sea ese el fin, ¿no? Dale con y me eso. encontré con una página nueva que no tenía, que se llama The Human Lab, está en inglés. La traducción sería el laboratorio humano. Pertenece a un entrenador chileno que se llama Ricardo Tagle y que trae
esto, preguntas, reflexiones a partir de ciertos teóricos sobre distintos temas. Él trabaja mucho el tema del entrenamiento, ¿no? Y la reflexión de esto del cuerpo como instrumento. Cuando decís entrenamiento, ¿qué querés decir? Entrenador físico. Es entrenador físico, coach, entrenador físico y demás. En una placa que está publicada el día 17 de junio, plantea este título de Educar el cuerpo, cultura, educación y cuerpo. Y a partir de una pregunta disparadora, que es, ¿y si el cuerpo también fuera un aula? Empieza con distintas placas a elaborar algo, ¿no? Y sobre todo a instalar preguntas. Esto es lo que me gustó mucho de esta página, que la pueden encontrar en Instagram. Dice, nos educan para pensar, para producir, para competir, pero casi nunca para sentirnos, escucharnos o habitar nuestro cuerpo. En un país con altos niveles de estrés, ansiedad, sedentarismo y desconexión emocional, urge repensar la educación desde una perspectiva psicobiosocial. Educar el cuerpo no es solo moverlo, es aprender a cuidarlo, a habitarlo con dignidad, a vincularnos desde la presencia y no desde la tensión constante. Inspirados en autores como David Le Breton, Catherine Lecuyer y Humbert Godard, proponemos una pregunta. ¿Y si pensar en el cuerpo no fuera un lujo, sino un proyecto país? Porque cuidar el cuerpo también es cuidar la vida. ¿Qué lugar debería tener el cuerpo en la educación de hoy? La pregunta. Claro. ¿Qué es lo que me gustó de esto que está en una red social, como dije, que está en Instagram? Es la pregunta. Volver a la pedagogía de la pregunta, a no dar las cosas que, bueno, son así o ahora son así, entonces nos ayornamos, naturalizamos, sino es volver a pensarnos. Otra cosa bonita es instalar una pregunta psicosocial, ¿no? En un profesional que viene de otra rama, pero que también se lo plantea con esas categorías, ¿no? Que viene de una rama que tiene que ver más con eso, con entrenamiento físico. Está bueno porque instalaste la pregunta y se la tiramos así a toda la audiencia como para que se repiense cada quien cómo es el tema del cuerpo. Y me trae también la mención tuya, y ya lo mencionaste a él, a Benazayak, que en una nota en Le Monde Diplomatique, él habla de la necesidad de dejar un poco los algoritmos y volver al cuerpo, a esa enseñanza del cuerpo que es insustituible. El cara a cara y el practicar con ese cuerpo, aprender con ese cuerpo y estar presente en esa cuestión física, ¿no? Así que está muy buena esa pregunta. Y otra cosa más, nos olvidamos que tenemos que presentar a quién va a ser la entrevistada del día. Y la entrevistada del día sobre el tema cuidado del ambiente ante el extractivismo, como lo dijimos en primera instancia, es María Marengo, que es integrante de la Asociación Maipucina por el Agua, Maipucina de Maipú, Mendoza, tierra que vos conocés sobradamente, María Inés. Sí, la verdad que un placer, un gustazo escuchar a María Marengo, compañera de la ANPAP, y bueno, nos va a hablar bastante de lo que se está viviendo en el territorio de Mendoza, y puntualmente también hace foco en Uspallata, que es, como vos mencionaba, Sergio, el lugar donde yo con mi familia hemos transitado durante muchos años y todavía seguimos ahí, tenemos nuestro corazoncito y nuestro arraigo también allá. Empezamos a transitar nuestra escena de la vida cotidiana de hoy. Entrevista. María, te doy las buenas tardes. Integrante o miembro de la Asamblea Maipucina por el Agua. Agradecemos ante todo que estés tejiendo con nosotros esta página de escenas de la vida cotidiana. Y te preguntamos cómo funciona la Asamblea Maipucina por el Agua para que le expliques un poco a nuestra oyentada. Perfecto, bueno, buenas tardes Sergio, buenas tardes a todos, buenas tardes, buenas noches, buenos días a todos los que estén escuchando y demás. Sí, yo formo parte de una asamblea por el agua en el departamento de Maipú, de la provincia de Mendoza,
Somos vecinos, vecinas autoconvocados, somos autogestivos, obviamente, independientes de cualquier partido político o cualquier organización de la sociedad civil. Nos representamos a nosotros mismos y armamos redes de manera horizontal, tomando decisiones a través del consenso. Y nuestra principal militancia, obviamente, es por la defensa de los bienes naturales comunes, principalmente el agua, que en Mendoza es un bien común escaso y sumamente fundamental para la vida. Al mismo tiempo, articulamos con otras asambleas por el agua que están presentes en toda la provincia de Mendoza y todas juntas conformamos las asambleas mendocinas por el agua pura, o su sigla, que es AMPAP. Desde AMPAP también con la misma metodología de reuniones periódicas para tomar decisiones estratégicas en conjunto, de manera horizontal siempre, cómo funcionaría cualquier asamblea que conozcamos. Lo importante es unirnos, es entrelazarnos, pensar distintas estrategias, desde lo comunicacional, desde el arte, desde lo jurídico, lo legal, desde actividades de difusión principalmente y concientización, que es lo que nos mueve, tratar de llegar a todas las personas para juntos, organizada y colectivamente, defender el agua de nuestra provincia. En un momento lograron frenar a la minera San Jorge en Uspallata, allá por el 2010-2011, ahí empezó una historia fuerte en cuanto a todo lo que implica el extractivismo. En el 19, con la Pueblada, lograron restituir la ley 7722, que había sido derogada por la legislatura de ahí de Mendoza. Pero el año pasado abrieron el RIGI y al poco tiempo le dieron vía libre a 37 proyectos para la zona de Malargüe. Eso fue cuando estuvimos hablando allá por noviembre del año pasado, cuando tenía el programa Caminos Ancestrales. Te pregunto, ¿qué está pasando en la actualidad o qué pasó en todo caso en este medio año? Se profundizó todo eso que venías diciendo, es como que estalló todo nuevamente. Sí, Mendoza tiene una larga historia de lucha en defensa del agua desde el 2003 en adelante, con esta ley del 2007, que es la 7722, la que vos mencionabas, que es una ley que regula la actividad de la minería metalífera en Mendoza, prohibiendo el uso de sustancias tóxicas como el cianuro, el mercurio, el ácido sulfúrico, y además obligando o haciendo que todos los proyectos tengan que pasar su ratificación, o sea, su declaración de impacto ambiental sea ratificada por la legislatura de Mendoza. Para nosotros es una instancia sumamente importante porque es el medio también que tenemos como población de poder acceder a la información y de participar activamente. El año pasado, como vos decías, activaron Malargüe Distrito Minero Occidental de una manera muy agresiva y muy fuerte, generando que la mitad de uno de los departamentos más grandes de la provincia de Mendoza se convierta en un distrito minero metalífero, porque principalmente es la extracción de cobre lo que están buscando. En esa primera instancia se aprobaron varios proyectos y en este tiempo se hizo una segunda instancia donde pensaban habilitar 29 proyectos más, de los cuales 2 estaban prácticamente cubiertos por glaciares, o sea que debieron retroceder por la ley de glaciares, que está en discusión justamente también, y habilitar esos otros 27 proyectos restantes. Se hizo la audiencia pública, falta la ratificación legislativa, pero bueno, tienen los números para poder aprobarlo. Y en el medio también, Proyecto San Jorge, que vos mencionabas, en la zona de Uspallata, que es la zona de las nacientes del río Mendoza, que abastece a gran parte de la población de Mendoza. Ese proyecto que nunca dejó de insistir y de estar y que está muy metido en el pueblo de Uspallata, incluso llegando a judicializar a compañeros de la Asamblea de Uspallata que han estado presos y sigue su causa abierta, ahora están en libertad condicional. Intentaron reactivar en ese momento, el 2019, cuando cayó la 7722, ingresó nuevamente el proyecto de Minera San Jorge, que busca extraer cobre, plata y oro. Obviamente no podrían lixiviar aquí en Mendoza todavía lo que sería oro, porque no podrían usar cianuro y demás, pero sí están proponiendo utilización de xantatos y poliacridamidas para lixiviar cobre. Para nosotros, en alta fragancia o pasando por alto la 7722, claramente, y ya sería directamente entrar en una etapa de explotación, porque ellos ya tienen la exploración aprobada y realizada, o sea, sería directamente explotar minería metalífera en Mendoza. Estamos ahora en la instancia previa, la audiencia pública, que han convocado para el 2 de agosto, y en
hecho inaudito y sin precedentes, creo que a nivel nacional, la convocatoria a audiencia pública es en el mismo proyecto minero, o sea, en una empresa privada, en territorio de montaña, a 2.600 metros de altura sobre el nivel del mar, a distancia bastante grande de lo que sería la población más cercana, que es la población de Uspallata, vulnerando obviamente los mecanismos de participación que tenemos todos como ciudadanos a participar en una instancia de audiencia pública que ponga en riesgo nuestra vida y nuestro territorio. Así que en este momento estamos en esta instancia de repudiar obviamente esa audiencia pública por considerarla ilegítima, vulnerando todos los derechos que tenemos como ciudadanos y porque además rechazamos obviamente el proyecto que ya de por sí tiene muchos elementos para ser cuestionable, ¿no? Y ser rechazado sin ni siquiera llegar a esta instancia. Si se escuchara o se leyeran todos los dictámenes que se están subiendo y todas las recomendaciones de los organismos, deberían ya darlo de baja y respetar también la voluntad popular que ya se expresó, como vos decías, en 2010 y en 2011, y desde ahí en adelante rechazando el proyecto de Minera San Jorge en todas las instancias en las cuales se realizó. Ese proyecto ya se le dijo que no, y la verdad que lo tomamos como una falta también de respeto a la población, seguir insistiendo en proyectos que ya han sido rechazados en todas las instancias administrativas, sociales y legítimas en las cuales se ha presentado. También tenemos varios proyectos más en otros territorios, en San Rafael, también al sur de la provincia, proyectos de litio, que ya también están en etapa de exploración, y la reactivación de una mina de uranio, que es Sierra Pintada, que ni siquiera ha sido remediada su funcionamiento anterior, que es una insistencia que se viene haciendo desde las asambleas y de varias organizaciones también, la remediación de lo que significó esa explotación en nuestro territorio. Sin remediar, están proponiendo reactivar y hacer la remediación simultáneamente a la reactivación. O sea, una locura, sumado a otros proyectos tan extractivistas y tan dañinos en nuestra cordillera como los emprendimientos turísticos que se vienen autorizando. Así que el panorama es sumamente delicado y grave, con una vulneración total de los derechos a la población y violentando las formas de participación, quitándole el verdadero objetivo que tienen, ¿no? ¿Estos 29 proyectos de Malargüe se suman a los otros 37 o son parte de esos 37? Y después... Son nuevos. Son nuevos. Uh-huh. ¿Y tienen licencia social eso o no? No. En la primera instancia se aprobaron 34 y ahora se sumarían estos 27 nuevos proyectos. Y van por más, porque en realidad es realizar varios proyectos en esa zona de Malargüe, que es, como te decía recién, es la mitad del territorio, justamente la parte occidental, o sea, donde están la cordillera y todas las nacientes de los ríos. Entonces van por más. Esa es la instancia que nosotros estamos denunciando también. Ya es un hecho con los mismos vicios que vimos en la primera instancia de aprobación. ¿Y ustedes tienen información? ¿Tienen información respecto de lo que consiste cada uno de los proyectos o le dan una información general? Ese es otro tema, porque ellos tienen la obligación, obviamente, de poner a disposición de la población el informe de impacto ambiental que elabora, digamos, la propia empresa a través de consultorías o de alguna organización que ellos convocan para ese fin, ¿no? Eso estuvo a disposición. También están a disposición los dictámenes sectoriales, en algunos casos, siempre y cuando el gobierno cumpla con la obligación de subirlos a la web o de tenerlos en instancias de consulta para la población. Los informes sectoriales los pide el propio gobierno, digamos, a aquellos organismos y municipios que considere importante que tengan que expresarse o que estén directamente vinculados a lo que va a suceder. Nuestro reclamo en ese caso, por ejemplo, es que en nuestra ley 7722 dice que todos los municipios que comparten cuenca con el lugar donde podría realizarse un emprendimiento minero deberían ser convocados para dar su opinión. Eso raramente se cumple. Solo se convoca, digamos, al municipio que está directamente implicado sin tener en cuenta a todos los demás. Y la información que vamos obteniendo a veces está muy sesgada, obviamente, si el gobierno no la da a conocer, porque los informes les llegan a ellos. Con todo ese material, de todas maneras, que nosotros vamos recopilando, porque además tenemos conocimiento del propio territorio y con organizaciones y comunidades que viven en el lugar. Por ejemplo, la población de Malargüe, hay comunidades de pueblos originarios,
hay puesteros, hay mucha gente que está implicada y que no está siendo considerada por parte del gobierno para estas instancias. Y ahí es donde nosotros decimos que no hay licencia social, tampoco el Malargüe, porque los verdaderamente afectados por los proyectos mineros no están siendo consultados. Incluso han hecho una encuesta, con muchas comillas, a la población y no está reflejado nada, ni siquiera ha llegado a los puestos directamente implicados, las preguntas son sumamente tendenciosas y muy obvio lo que buscaban esperar, y solo consultaron a 2 puesteros que sabemos que trabajan para las mineras, a todos los demás no. Malargüe es zona de ganadería trashumante, es una zona sumamente importante en la economía Es de los para esa primeros región. productores nacionales de caprinos. Exacto, y teniendo en cuenta que también la transhumancia ha sido considerada patrimonio de la humanidad, entonces hay un montón de situaciones que se están vulnerando en Malargüe y en Uspallata también a la hora de pensar en la participación de la gente, y cuando acuden a esa estrategia, porque está claro que en la licencia social no la tienen, y nosotros que hablamos permanentemente o estamos permanentemente en la calle hablando con la gente, sí hay mucha desinformación, porque los medios de comunicación grandes obviamente todos están comprados por el gobierno y responden a lo que ellos le quieran decir, y hay una falta de apoyo a esta actividad minera. El problema obviamente es que están destruyendo la matriz productiva que tiene Mendoza y presentan la actividad minera como la solución a todos los males que ellos mismos están generando, ¿no? El desempleo, la pobreza, el hambre, la falta de alimentos. Las crisis que genera el propio sistema capitalista con ellos en la cabeza son los que después, bueno, venden las soluciones. ¿Qué acciones están realizando en este momento? No digo ya ahora, sino que en la actualidad, ¿qué cosas estuvieron realizando? Principalmente estamos con muchas campañas de concientización y difusión en cada territorio, porque sí notamos es una gran falta de información de la gente que no está sabiendo lo que está sucediendo. Malargüe parece para muchos, los que vivimos quizás más cerca del Gran Mendoza, como un territorio muy alejado, y entonces es también hacer entender a la población de que de lo que pase allí también nos afecta acá, lo mismo con el proyecto de Uspallata, que el agua que se contamina cuenca arriba afecta directamente a la población que está debajo. Entonces, todos los territorios estamos activando en el sentido de asambleas públicas, reuniones, folleteadas, información, murales, que es la tarea que venimos haciendo como asamblea permanentemente, que es algo que no se acaba, talleres en las escuelas, en cualquier espacio en los que se permita llegar, primero para concientizar, porque la movilización se logra si las personas están conscientes y están conociendo lo que está sucediendo en su territorio. Porque acá nosotros no acarreamos a nadie, digo, no es que los llevamos a la fuerza a las movilizaciones. Y sí hemos estado muy fuertemente también por la persecución que han sufrido, que siguen sufriendo compañeros de la Asamblea de Uspallata que están judicializados, y en ese sentido se han realizado varias movilizaciones, varias concentraciones en estos espacios donde las asambleas estamos motorizando también junto a otras organizaciones y sectores de Mendoza. Y bueno, convocar, por supuesto, a la participación en cuanta instancia se esté dando, ya sea movilización, que tuvimos una hace poquito, que fue el aniversario justamente de la sanción de la 7722, y ahora preparando todo lo que se viene por el tema de Minera San Jorge y este 2 de agosto, que es la fecha que han puesto para audiencia pública. Entonces, ahora se vuelve mucho más fuerte o más intensa la salida de las asambleas en cada sector provincial para salir a dar a conocer este proyecto que ya lo tenemos acá y que es aún peor la situación que en el 2019. Entonces necesitamos que la población se anime a salir, mostrar que somos vecinos todos y que es un espacio seguro y confiable y que la manera de derrotar el miedo es haciéndolo colectivamente, porque hay mucho miedo, obviamente, que es lo que nos intentan meter. Entonces, con que las la leyes que única se han manera de enfrentar... votado, con las leyes que se han votado recientemente y con lo que estuvimos viendo que ha pasado con el tema de la casa de Esper, es para tener más que cuidado. Te pregunto, ¿ustedes tienen que anotarse con anticipación para participar de esa audiencia del 2 de agosto? Y esa audiencia del 2 de agosto es la que me dijiste que se hace a 2.600 metros de altura. ¿Y qué garantía tiene que los dejen entrar cuando llegan ahí? Ninguna, por eso nosotros estamos repudiando esa audiencia pública en ese lugar.
Primero porque hay un conflicto de intereses, porque no se puede hacer una audiencia pública en un lugar que pertenece a la minera. O sea, las audiencias públicas tienen que ser en territorio neutral, donde todo lo que estén a favor o en contra se puedan expresar libremente y con seguridad. Llevarnos a un lugar altísimo, sin las condiciones, porque ellos dicen que pondrán colectivos para llegar, que justamente es de una empresa que está haciendo sus negocios con el gobierno, que es Andesmar, llevarnos hasta allá en un lugar seguro, porque van a poner unas carpas con calefacción. Estamos hablando de Mendoza, cordillera, agosto, o sea, invierno. Entonces que nos van a poner una carpa que van a habilitar lugar para unas 200 personas aproximadamente entre los lugares que existen y esa carpa, o sea que estamos hablando de un lugar limitado también para una audiencia pública que debería ser masiva porque ya estamos hablando de una explotación. Y que además las audiencias se tienen que hacer en los pueblos que van a verse afectados, en el pueblo más cercano. Lo que nosotros exigimos desde siempre es que la audiencia se hiciera en Uspallata, ya previendo que esto iba a pasar, que se hiciera en el pueblo de Uspallata. Por lo tanto, nosotros desde las asambleas obviamente repudiamos esta audiencia pública y no la avalamos, porque están faltándole el respeto a la legislación que estipulan las audiencias públicas como espacio de participación y principalmente a la población. No nos sorprende igual de este gobierno ni de la oposición que no esté diciendo nada. Ahora, Nosotros todo acá eso, tenemos un código, sí. todo eso lo arma el gobierno, esta audiencia en ese lugar y demás. Sí, Y este sí. repudio, ¿qué implica? ¿Que ustedes no van a participar o sí se van a hacer presente en el lugar? Eso estamos todavía nosotros decidiéndolo y es lo que vamos a hablar entre asambleas para ver cuál es la mejor estrategia de Claro. participación o no de esa audiencia. Lo que nosotros ahora estamos haciendo es repudiar administrativamente y hay sectores también que lo harán judicialmente. Esta convocatoria a una participación en una audiencia pública a tanta distancia del pueblo de Uspallata, vulnerando la participación. Ya se han arbitrado algunos procedimientos, tanto administrativos, incluso sectores dentro de la legislatura han convocado a un pedido de informes para que se presente el gobierno y explique por qué han hecho la audiencia o quieren hacer la audiencia ahí. Hay una campaña de firmas también de vecinos que se ha presentado, o sea que se vienen moviendo algunas instancias, sobre todo para repudiar esta forma. Lo cierto también es que en Mendoza en este último tiempo las audiencias públicas han sido vaciadas de su contenido totalmente y han servido al gobierno para perseguir a compañeros, para armar videos contra gente que se oponga a estos proyectos. Quienes han ido presencialmente han pasado situaciones de mucha violencia y de mucha falta de respeto, o sea que realmente las audiencias públicas están siendo bastante duras para quienes nos oponemos a estos proyectos. Entonces también es preparar bien la estrategia, como te decía, colectivamente, principalmente, para ver de qué manera llegamos a ese 2 de agosto con las fuerzas. Por ahora es salir a hablar a la población, a decirle que ya sea el 2 de agosto, porque tampoco se termina todo en la audiencia pública, después quedará el paso por legislatura y quedará que traten de subir las máquinas y si suben las máquinas iremos a bajar las máquinas, digo, Claro. quedan muchas instancias para seguir oponiéndonos, pero principalmente tener en claro por qué nos oponemos a la megaminería contaminante, secante, desempleante, saqueante, y Sí, por sí. qué le decimos que no a este proyecto. La consulta esa, ¿es vinculante o no? Esa es una de las preguntas. Y después me acordé justo que al pueblo mapuche, a pueblos mapuche de ahí de la zona de Malargüe, los estaban judicializando para quitarle las tierras. ¿Tenés alguna información sobre eso? Primero, no, las audiencias públicas no son vinculantes, son instancias de participación, pero no son vinculantes, pero sí para nosotros siempre han sido como termómetros de la licencia social o no, salvo estas últimas que, como te digo, han estado muy viciadas. Contarte, por ejemplo, que en la de Malargüe, Distrito Minero Occidental, en la segunda, en la que tuvimos hace un tiempito atrás, llevaron en colectivos pagos por la Municipalidad de Las Heras gente desde Uspallata y las zonas cercanas hasta Malargüe para decir y que participaran de la audiencia, nada, diciendo solamente necesitamos trabajo, queremos trabajar, o sea, aprovechándose también de la necesidad real de la gente que necesita trabajo y que no lo está obteniendo. Entonces están siendo como muy manipuladas y muy viciadas. Entonces es raro Claro. el tema de las audiencias, pero no son vinculantes, pero obviamente los medios después salen a decir
la audiencia pública, que muchas veces dura muchas horas porque tiene instancia presencial y virtual, empiezan hablando los presenciales, que suelen ser los que ellos pueden llevar. Entonces, Claro. los medios sacan solamente esa parte de la audiencia diciendo, vieron que sí hay licencia social, y todas las demás expresiones de todos los demás sectores, tienen la mayoría, y los que tienen argumento más sólido, Claro. porque una cosa es decir, quiero trabajo, y otra cosa es hablar los 5 minutos del por qué no, y con todas las falencias y con todos los vicios que tienen los informes de impacto ambiental y todo lo que dicen los informes sectoriales. Quienes hablan a favor suelen ser empresarios vinculados a la minería, políticos vinculados a la minería, geólogos vinculados a la minería. O sea, que obviamente hay un interés Claro. detrás, económico incluso, que nosotros en las asambleas no lo tenemos. O sea, a mí nadie me paga por decirle que no a la minera, al contrario. Tal cual. Entonces, esa situación. Y con el tema de los pueblos originarios, sí, vienen pasando situaciones bastante graves, tanto con el pueblo mapuche en el sur, como con los pueblos huarpes de aquí de la zona norte de Mendoza, digamos, en la zona de la Valle, Laguna del que Rosario. también ingresaron. Exacto, que también iniciaron ellos por ley, habían obtenido por ley derechos sobre el territorio, y ahora salieron a decir que iban a derogar esa ley y que van a armar otro proyecto y demás. Por suerte los pueblos originarios aquí se han organizado y han participado y han obtenido una cierta promesa, que está bueno hacerla pública para que después no la puedan llevar para atrás, de que no iban a avanzar con esta idea de quitarle las tierras a los pueblos huarpes, pero es solo una promesa de palabras. Así que la situación está grave, obviamente en los pueblos mapuches en el sur, ni hablar porque es territorio extractivo Claro, directamente. claro. Entonces, obviamente, la persecución hacia ellos será aún más grande, y es el propio territorio el que está en disputa. Es quitar a los que molestan, sean puesteros, sean pueblos originarios, o sean, nada, vecinos. Está. Y la respuesta del pueblo en general apoya, está adormecido, porque con el tema de la 7722 en 2019 fue una explosión del pueblo de Mendoza. ¿Se entiende socialmente la gravedad de lo que se está viviendo o en este momento han generado una carencia tan grande por otro lado en materia económica, de empleos y demás que impide ese hacer insight, ese darse cuenta acerca de la gravedad de lo que puede implicar todo este tipo de políticas que se están aplicando? Sí, exacto. Yo creo que está pasando en todo el país lo mismo. Primero, que están golpeando por muchos lados juntos. Entonces hay como una situación, por un lado, de cierta frustración real, es decir, no podemos con todo, cuánto más nos vamos a hacer, o qué priorizamos en las luchas, ¿no? Hay sectores que están movilizados, con los cuales también intentamos articular por otros temas, pero sí es cierto que la población, yo no sé si es que está adormecida, porque cuando uno sale a hablar con ellos directamente, el cara a cara, se entiende la situación. Y si uno habla con muchos de los mendocinos acá, dirán que están en contra de la minería metalífera y que respetan la 7722 y que no quieren cambiar la matriz productiva. El tema es que, por un lado, hay mucho miedo de participar en acciones públicas porque es real que están persiguiendo. Tenemos compañeros judicializados, no es que no pasó. Tuvimos un compañero casi más de un mes detenido, habiendo tenido un accidente en condiciones sumamente graves, detenido, y que es Mauricio Cornejo, y Federico Soria, luego también detenido por participar de acciones en contra de Minera San Jorge, armándole causas enormes y graves, tratando de aplicar artículos del Código Penal argentino, o sea, delitos federales. Y no es solamente que los persiguen a ellos, porque obviamente eso es una estrategia para que todos nos asustemos. Entonces, estos hechos pasan que se suman a compañeros ya judicializados incluso desde 2019 por la causa de justamente la 7722. Hay de todo, y hay también esa necesidad, y porque la crisis económica es real. O sea, la crisis económica es cierta y no la podemos negar. Hay pobreza, hay desempleo. En Malargüe, por ejemplo, YPF está vendiendo sus pozos viejos, entonces se ve como que un montón de gente está en situación de perder trabajo, y lo que le dicen es, no se preocupen porque se va el petróleo, pero viene la minera o viene el fracking en el petróleo. Entonces, eh, hay una crisis económica real, hay gente que cree esas promesas del gobierno de que la minera va a traer trabajo,
Y cuando uno empieza a mostrarle a ellos los ejemplos y les lee los propios informes de impacto ambiental que presenta la minera y la cantidad de empleo que genera, ahí recién se van como dando cuenta. Por eso es como importante las campañas de difusión en el cara a cara, porque si solo se quedan con los medios, hay una promesa de trabajo, de bienestar, que lo que las empresas traen es inversión para que quede en la provincia. Las empresas también lo que están haciendo es un lobby muy fuerte en los territorios. Entonces, Minera San Jorge de pronto lleva televisores a las escuelas, hace talleres en centros culturales de cómo vivir mejor, mujeres emprendedoras. Tienen todo un lobby muy preparado que va llegando a la población. Entonces ahí es donde uno tiene que estar más fuerte, salir a contrarrestar, pero obviamente estamos en una desigualdad de poder sumamente grande. Entonces hay gente que ingenuamente lo ha creído y bueno, hay que hacer todo un trabajo para demostrarle que eso no es cierto. Hay mucha gente desmovilizada, por la razón que sea, por miedo, por cansancio, por frustración, porque ve que no se conduce a nada, o porque ve que no hay una alternativa posterior a todo esto. Hay mucha gente con miedo y hay mucha gente comprada también. Totalmente. Entonces, sectores empresariales, cámaras y demás que en el 2019 estuvieron, y en el 2007 estuvieron, y antes estuvieron, hoy no están. Claro. Y bueno, Todos, habrá que todos hacen preguntarle a ellos algo de por qué. negocio en definitiva. María, Obviamente. se nos fue el tiempo. ¿Qué reflexión final le queda a María como María, digamos, integrante de la Asamblea por el Agua? Por un lado, obviamente todos estamos en esta misma sensación, que no sé si es desesperanza, pero sí que es una sensación de ahogo, como que nos están afectando un montón, es lo que yo siento, están avanzando sobre situaciones que son después muy difíciles de revertir y que el daño lo vamos a sufrir nosotros y se va a sufrir mucho más fuerte en las generaciones que vienen. Entonces también es una sensación enorme de miedo, no por lo que me pase a mí ahora, que me judicialicen o demás, sino el miedo a decir qué mundo, qué país, qué provincia vamos a tener dentro de unos años para quienes ya llevamos un tiempo viviendo y sabemos lo de las crisis y todo lo que genera este tipo de políticas extractivistas, este tipo de políticas neoliberales, la falta de derechos, la vulneración, el trabajo hacia leyes, hacia organizaciones, hacia situaciones que han logrado tanto esfuerzo generar, lograr y sostener. Eso es real y existe. Lo que yo reflexiono, y por ahí siempre lo que hemos hablado, que también estos escenarios de crisis son también cuando suelen surgir o resurgir las estrategias más sinceras, más colectivas, más autogestivas y más genuinas. Cuando en medio de la crisis logramos vincularnos con el que tenemos al lado, con nuestro vecino y hacer un trueque, un intercambio, una colecta, una rifa para ayudar al otro, cuando logramos ver en el otro un aliado real, cuando dejamos de confiar que todas las soluciones van a venir desde el mismo sistema que nos está afectando y nos animamos a pensar soluciones mucho más duraderas y más colectivas. La solución está en el colectivo, así como corto, Resumiendo, que es lo que me queda y es lo que por lo menos yo lo intento hacer en lo cotidiano, transmitir y lo que intentamos hacer quienes habitamos estos espacios desde hace tantos años. La lucha por el agua, por los bienes comunes, es la lucha por la vida y no hay nada más genuino, más legítimo y más hermoso que luchar por la vida contra, obviamente, sistemas que son muy duros y que son muy tristes y que son sumamente peligrosos, pero no podemos bajar los brazos, no podemos hacerlo porque primero sería, en mi caso, traicionarme, eh, decir, pero si esto soy, o sea, no podría ser de otra manera, pero además es pensar en nosotros y pensar en los que vienen, en los niños que están ahora, que tienen los derechos y se los estamos vulnerando y se los estamos destruyendo, y en todas esas poblaciones vulnerables que son quienes más van a sufrir esta crisis. Así que como reflexión es también una invitación a sostenernos en estos espacios, como decimos muchas veces acá en las asambleas, ser el pilotito del calefón que está ahí sosteniendo el fueguito chiquito para que cuando esto explote, porque la historia nos demuestra que esto explota,
estar ahí y saber cómo encauzar la fuerza de quienes estamos defendiendo la vida. Broche de oro para esta escena de la vida cotidiana. Muchísimas gracias, María. No, gracias a vos, Sergio, y bueno, gracias por estar siempre también y difundir lo que pasa acá en los territorios. ¿Quiénes hacemos escenas de la vida cotidiana? Producción y conducción, Cristian Jiménez y Sergio Garis. Mesa de redacción, María Inés Alman Bornes, Cristian Jiménez, Alejandro Flores y Sergio Garis. Estética de audio, Walter Miranda y Vilma Ruiz. Controles técnicos, Sebastián Agüero. Nuestro análisis psicosocial. Y bueno, a propósito, fue bastante extensa la entrevista y dejó un montón de hilitos ahí por donde tirar y para ir tomando e ir uniendo y desgranando algún tipo de comentario y algún análisis psicosocial, Marines. Sí, la verdad que fue riquísima la entrevista, poder escucharla con tanta claridad y brindando estos datos, información certera, porque es así. Yo soy parte también de la asamblea por el agua en Uspallata y siempre estamos leyendo, o sea, en mi caso, porque en este momento estoy a la distancia, los comunicados, lo que se viene hablando en la asamblea, y es tal cual lo comenta María. Y me quedaba para la reflexión, digamos, o me parece que la información dura está puesta, y lo que nos está pasando como comunidad también lo expresó María con mucha precisión de qué es lo que nos está sucediendo como comunidad respecto a la participación. Y abocando un poco el sentir y el pensar de este programa que tiene que ver con, ¿no?, escenas de la vida cotidiana, es cómo nos está afectando este escenario y no solo escenario, sino también este trama y drama social en nuestras vidas cotidianas, ¿no? María lo cuenta en voz propia, ¿no? Como militante, como asambleísta, como parte de una construcción colectiva, y eso también les sucede a otras y otros en la comunidad. Y es, ¿qué es lo que nos pasa? ¿Qué sentimos ante esta embestida, ¿no?, una más, de este avasallamiento a las garantías democráticas, sociales? Y digo esto en función de estos datos que nos fue arrojando la compañera, de compañeros que han estado detenidos, que todavía están en el proceso condicional, ¿no?, con amenazas reales que están sucediendo. Tengo el relato de compañeras y compañeros que están sintiéndose amedrentados en sus trabajos por tener una posición pública respecto a la megaminería, ¿no?, o al no a la megaminería, por la contaminación social que viene haciendo la empresa, en este caso San Jorge, ¿no?, que se constituyó también en una asociación civil y que a través de sus brazos, o más bien sus tentáculos, está generando contaminación social en una comunidad donde no tuvo licencia social en distintas instancias. Y ahora que quiere instalar una audiencia pública para el 2 de agosto en un lugar inaccesible para la comunidad y además que pertenece a la misma empresa. Entonces está por fuera de toda lógica y de toda garantía que eso sea un proceso transparente. Por eso, por un lado, las asambleas con sus equipos técnicos y legales están presentando toda la cuestión, están dando todos los pasos administrativos para que poder dar respuesta a eso. Ahora bien, en el día a día, ¿qué nos pasa como comunidad? ¿Qué le pasa a la gente? ¿Qué es lo que nos están instalando? Y esa es como un poco la pregunta o la reflexión que me parece súper interesante que podemos como amasar un poquito para seguir instalando otras, ¿no? Se ha hecho todo mucho más rápido y la parte legal no interesa, porque tienen armado un circuito judicial, legal, ejecutivo, además
de una alianza con los empresarios que se hace infranqueable para cualquier común de la sociedad. Por eso es que te ponen una audiencia para obtener licencia social a 2.600 metros de altura en un mes de agosto en plena cordillera de los Andes. Entonces, sí, es de loco eso, pero se dan esos permisos. Y además, ¿quién te garantiza que los vayan a dejar entrar, no? Te doy una vuelta a eso. Me impactó mucho el final de la entrevista cuando dijo: lo que yo reflexiono es que también estos escenarios de crisis son cuando suele surgir o resurgir las estrategias más sinceras, más colectivas, más autogestivas y más genuinas. Eso me pegó particularmente y enfatizó que la solución está en lo colectivo. Y esas frases expresan un núcleo esperanzador del discurso y nos colocan frente a un emergente que para mí es profundamente vital, que es la apuesta a lo colectivo como un camino de resistencia, de un sostén subjetivo y además de un horizonte que puede llegar a ser transformador de este instituido social. Entonces, se trata de ¿qué? De una epistemología que es sentipensante, que combina el afecto con el pensamiento como una forma de sostén frente a este dolor social. Y eso en un contexto que está estructurado por una injusticia social, como hemos escuchado a todas luces las cosas que comentaba María, la concentración económica, la criminalización de la protesta, el deseo de lo común que no es ingenuo, y es precisamente una respuesta que podemos hacer de la dialéctica a ese orden instituido, ¿no? Sí, totalmente. Cuando pensaba esto de qué nos deja, en qué situación estamos y qué necesitamos, es esto, se está viviendo un momento de, pensándolo dialécticamente, ¿no? De mucho miedo, eso de temor del laburo, de la persecución, y real persecución, no solo la ideológica a través de las redes, ¿no? Sino compañeras y compañeros que a veces tienen que dar 2 o 3 vueltas antes de entrar a la casa porque hay automóviles y camionetas siguiéndolos, instalando el terror. Ya no es miedo, ya es terror. Cómo ante ese escenario no perder las esperanzas, cómo ante ese escenario seguir apelando al encuentro. Y una de las cosas que te comentaba, cómo siguen activando las asambleas o los núcleos más fuertes de las asambleas, porque también otra realidad es la baja participación en algunos momentos, ¿no? Y, por ejemplo, en Uspallata todos los sábados se están haciendo caravanazos por toda la comunidad, por todo el pueblo, ¿no? Invitando al pronunciarse, invitando al mantener la llama y el fuego vivo, ¿no? De esto, qué comunidad queremos, porque es una comunidad. Nombro Uspallata, María estuvo hablando de otros ejemplos porque es algo que está sucediendo en este momento, y es que todo el foco y las fuerzas de las asambleas están puestas en este momento allí. Sí, ahí en Uspallata y en Malargüe, los dos lugares. En Malargüe también, tal cual. Y Laguna del Rosario por los Huarpes. Y pensaba en esto de que nos obliga no solo a resistir, sino a reexistir de otra manera, a estar siendo en comunidad de otra manera. Vuelvo a esto, ¿no? Porque no es menor. Ante una escenografía, ante un escenario realmente controversial y complejo, cómo existimos colectivamente de otra manera, ¿no? Y es con organización, es con creatividad, es si salir caminando nos expone, ¿no? Nos expone a cada sujeto, bueno, salgamos en autos y somos varios y hagamos más ruido y hacemos. Siempre fueron muy creativas las asambleas, ¿no? Pero hacemos más festivales, que sea con música, que sea con alegría, incluso ante la adversidad. Y eso me parece que es el mensaje y la conclusión a la que llega nuestra entrevistada y a la que también apelamos, ¿no? Es no dejar de ponerle el cuerpo a las causas justas y necesarias, pero usando nuestra inteligencia ancestral y colectiva para cuidarnos, también desde el cuidado.
¿no? Porque algo que no, quizás en otros momentos de lucha no pensamos, que se lleven a 2 compañeros detenidos, que te persigan, que te golpeen. También eso sucedió en las manifestaciones de enero. La empresa megaminera llevó a patotas de un sindicato, de la UOCRA, que agarraron a piñas también a Flavio, que es otro compa que está allá, y a partir de ese hecho tergiversaron la situación para encarcelar, en este caso, a Mauricio Cornejo. Es terrible, es nefasto, es terrible, ¿no? Y ante la mirada de la comunidad y de todas las personas que estaban allí, ¿no? Entonces estamos ante un escenario realmente preocupante y no hay que minimizarlo. Pero así como, y esto también lo están diciendo nuestras compañeras y compañeros de las asambleas, así como el miedo se contagia, también el coraje, ¿no? Y el coraje no de llanero o llanera solitaria, sino el coraje de la organización. Esto de que también lo que nos enseñó nuestro maestro Enrique Pichón Rivière, de planificarle la esperanza. Y para planificarla necesitamos a otros y a otras, y las asambleas son grandes y hermosos ejemplos de organización comunitaria. Digo, las asambleas, las organizaciones, porque eso, ¿no? Necesitamos una comunidad organizada, porque vienen por todos lados, no solo en la cuestión puntual, con los proyectos megamineros y la embestida desde ese lugar, sino también eso, en el desfinanciamiento de las políticas sociales, en el desfinanciamiento de la política pública, ¿no? Yo en Uspallata también soy parte de un movimiento popular y de una organización comunitaria que es la Casa de la Mujer, y a nosotros teníamos un convenio con el ECAF, donde funcionaba un ECAF en nuestra organización, que era con la Secretaría de Niñez y Adolescencia, y por una decisión unilateral decidieron, bueno, ya cortamos con eso. En el medio de esa situación se suicida un adolescente. Ahora, no tenían ninguna red por fuera de nuestra organización comunitaria para poder acompañar esa situación, esa problemática. Menciono esto no para irme de tema, sino para completar el panorama realmente preocupante en el que estamos, porque los frentes esos son muchos, y para poder seguir acompañando procesos y estar en la comunidad necesitamos organización. Lo que me trae lo que estás diciendo es que nos tenemos que arropar unos con otros, ¿no? A mí me encantó la figura esa del pilotito del calefón al que hizo mención María al final, que sostiene el fueguito hasta que esto explote, porque dijo, esto sabemos que va a explotar y sabemos cómo termina. Entonces es una imagen, una metáfora como de un necro en construcción eso. Y quienes militan por el agua no solamente son activistas ambientales, son guardianes de una racionalidad alternativa frente a este modelo extractivista. Así que desde esta mirada, el anhelo de lo colectivo no se contrapone a esa dureza de la realidad, porque cuando el poder instituido se presenta como invulnerable, es justamente la praxis grupal la que revela las grietas posibles y actúa sobre ellas. Lo colectivo se vuelve, y acá hay 3 términos de la psicología social que me encantan, que lo utilizó Pichón Rivière y que creo que acá se recrean en toda su dimensión. Digo que lo colectivo se vuelve así una táctica mediante técnicas diversas para una estrategia de equidad y de integración social. Bueno, ya con estas reflexiones llegamos al final de un programa más. Ya no recuerdo, ¿qué será este? El número 17. Número 17 ya. Sí, bueno. sí, y con un abanico temático bastante grande, así. Eso es lo lindo de tejer todas las semanas una nueva escena de la vida cotidiana. Así es. Bueno, esperamos que les haya gustado y que pretendemos instalar preguntas, que es un poco el inicio de nuestro programa, lo estuvimos hablando, ¿no? Tener por ahí un poquito más de preguntas y darle tiempo a que toda esta información también se vaya amasando con un poquito de calor en lo interno y también en lo colectivo. Escríbanos mensajes, pueden escribirnos incluso por mail. Hay personas que les gusta todavía seguir escribiendo mails
tenemos un mail hermoso que se llama Escenas de la vida cotidiana, así como suena, todo junto, sin guiones, sin nada, @gmail.com. Y también nos pueden dejar mensajes cuando escuchen, vean el programa en Spotify o en YouTube. Y una recomendación especial para todos los amigos de San Francisco del Monte de Oro, que escuchen muy bien la entrevista que hemos realizado, las palabras de María, porque ellos están justamente en zona de sierras y esa zona es una zona deseada por muchas empresas para una explotación minera. Así que va a venir muy bien como ejemplo. Será entonces hasta la próxima, hasta el próximo jueves. Y bueno, nos vamos ahora con otras propuestas de nuestra radio. Hasta aquí, hoy hemos tejido y destejido el armado y la trama de la construcción social, unida y vuelta donde nada es natural. Escenas de la vida cotidiana, nuestro espacio colectivo, en la casa común.